Un cordial saludo para todas las personas, líderes sociales, políticos y a todos los compañeros que nos ven en el día de hoy en nuestro taller dinámico número 2, sesión introductoria hacia la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez hacia la presidencia de la Nación Neogranadina de Colombia. Soy Alexander Fernández, constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social y que vengo trabajando desde el año 2012 con esta representación. Soy delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, en Colombia. En el día de hoy vamos a trabajar en nuestro taller dinámico la sesión número 2, donde vamos a iniciar una introducción sobre el pensamiento, sobre la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez. Una fórmula muy completa, una fórmula política que estoy seguro va a comenzar una importante transición hacia el cambio. Tenemos no solo la representación de personas que han trabajado estos importantes procesos a nivel político y social desde su experiencia, desde la denuncia, desde tratar de lograr un país con menos corrupción, con menos inequidad y también un país que proteja su medio ambiente, reconozca sus comunidades y respete la vida. Vamos entonces a iniciar nuestro taller dinámico, la sesión número 2, con la introducción a la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez. Para esto tenemos nuestra proyección en las diapositivas. Aquí tenemos la sesión número 2, introducción a la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez. Y como ha sido habitual en nuestros talleres, estos se hacen gracias al apoyo y al trabajo conjunto que venimos desarrollando con la Corporación Comunidad Andina Suramericana, CONASUR Corp, y la Organización Mundial de Estudiantes, OMI. Bueno, vamos entonces a comenzar con esta hermosa imagen. Francia Márquez y Gustavo Petro. Esta es la imagen ya de la inscripción de ambos candidatos hacia la presidencia de Colombia, en representación de la coalición Pacto Histórico. Aquí está la representación del inicio del cambio, el inicio de la transición hacia una nueva nación. ¿Quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro nace en Ciénaga de Oro, Córdoba, un 19 de abril de 1960. Es político y economista colombiano, de ascendencia italiana. Bueno, esto también es importante saber. Este es un dato fundamental para aquellos que ponen en duda las capacidades y también han puesto en duda la labor intelectual y académica de Gustavo Petro. Es uno de los mejores puntajes en las pruebas ICFES en la historia del país, para que lo tengan en cuenta. O
sea, que eso quiere decir que no, aparte de que era buen estudiante e inteligente en el bachillerato, lo demostró en estas pruebas, que es el termómetro para medir el nivel de la educación en Colombia. Bueno, otro dato importante que tenemos que tener en cuenta sobre Gustavo Petro. Él se hizo militante del M-19 en 1977, fue ideólogo y nunca usó armas. Ojo con esto, nunca usó armas. Hay que ponerle subrayado, negrilla y mayúscula. Fue ideólogo, mas nunca utilizó un arma. Fue capturado y torturado por el ejército colombiano en 1985, para que lo tengan en cuenta, en 1985. Fue capturado y torturado. No fue que es que lo capturaron, lo metieron por allá en un calabozo y lo dejaron ahí, no, lo torturaron. Lo torturaron y lo torturó el ejército colombiano, que desafortunadamente después de 1819 no, después de 1867 se volvió aliado de las oligarquías y perdió totalmente su norte. Solamente tuvo una luz en el periodo de la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, que, digamos, tuvo conciencia social y conciencia de país. Bueno, este dato es fundamental. En la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, Petro estuvo preso. Ojo, estuvo preso por el ejército. El ejército lo estaba torturando, lo tenía preso y lo estaban torturando. Es decir, nunca participó en dicha toma. ¿Y esto fue en qué año? En 1985. Para que entonces vamos desmontando esas informaciones falsas, esos rumores y esas noticias falsas de que dicen que Gustavo Petro estuvo metido en la toma y estuvo dirigiendo la toma y estuvo apuntando con armas y que entonces fue procesado. Y a él sí lo metieron en esa investigación, pero tuvieron que rectificar de que efectivamente él estaba siendo cautivo por el ejército colombiano y lo estaban torturando, pero eso no lo iban a decir los medios de comunicación. Bueno, ha sido personero de Zipaquirá en 1980 y concejal entre 1984 y 1986 de esta población. Representante de la Cámara por Bogotá en 1991, en 1998 y en el 2002 por la Alianza Democrática M19, senador en 2006 por el Polo Democrático Alternativo. Esta es en resumen la trayectoria política general de Gustavo Petro. Realizó los debates de la parapolítica y de la política entre 2006 y 2007. Fue candidato presidencial por el Polo Democrático en 2010. Entonces, aquí empezamos a ver una trayectoria y una experiencia política. Y sobre todo, los debates de la parapolítica y de la política son dos elementos fundamentales en el trabajo de Gustavo Petro como político y como congresista. Porque una cosa es ser político y otra cosa es tener una representación en el Congreso. Él destapó las dos ollas, no una, las dos. Para que entonces van a decir, no, es que él es guerrillero. No, es que él está a favor de la guerrilla. No, es que la guerrilla lo apoya. No. Él antes al contrario. Vio la corrupción que había al interior de la guerrilla y la sacó a la luz pública. Si sacó a la luz pública lo del paramilitarismo, lo de las mafias,
pues había que sacar a la luz pública también la corrupción que había al interior de las guerrillas y de su participación en política y de la ineficacia de su participación en política, porque eso también hay que decirlo. ¿Cuál fue entonces el objetivo de la guerrilla? Si tenía participación en política, ¿cuál era entonces su verdadero objetivo si nunca logró tomarse el poder por las armas? Y ahora sí que menos lo está logrando por la vía democrática. Ahí ustedes pueden ver, desafortunadamente para los intereses del Partido Comunes, que no ha tenido un acompañamiento de la opinión pública, pero eso también ha sido por otra serie de factores negativos, inclusive que no dependen ni siquiera de ellos. Ahí también hay una serie de errores no inducidos que ellos cometen y han cometido, y desafortunadamente para sus intereses pues no les ha funcionado eh, el proceso democrático. Bueno, vamos a hablar aquí de las candidaturas presidenciales de la alcaldía de Bogotá. Fue candidato presidencial por primera vez por el Polo Democrático en 2010. Esa fue su primera candidatura presidencial. Él derrotó en las preliminares de la consulta al profesor Carlos Gaviria. Bueno, fue alcalde de Bogotá en el año 2002 en representación de su movimiento progresista. Este movimiento progresista se fundamentó en la recolección de firmas para que Petro fuera candidato y posteriormente lograra ser alcalde. Bueno, en la segunda candidatura presidencial en 2018, aquí donde nace el proyecto político más importante, fue realizada por medio del Movimiento Colombia Humana, que también fue por firmas. Recuerden que Colombia Humana nació por firmas y era un movimiento político, movimiento sin personería jurídica, producto de su proyección política de la Bogotá Humana, ejecutada en su alcaldía en el año 2012. Entonces, a partir del modelo de la Bogotá Humana se plantea el proyecto de la Colombia Humana. Bueno, en el 2022 ya participa con su tercera candidatura presidencial con la coalición Pacto Histórico, integrada por varias fuerzas políticas, entre ellas Colombia Humana, UP, o sea, Unión Patriótica, ADA, Alianza Democrática Alternativa, y el MAIS, Movimiento Alternativo Indígena y Social. Para los compañeros internacionales que nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué significa cada una de estas siglas? De estos partidos, estos son partidos. También dentro de la coalición Colombia, dentro de la coalición Pacto Histórico, hay diversos movimientos que no son partidos políticos, es decir, no tienen personería jurídica. Nosotros somos fundadores de Colombia Humana en el año 2018 en el estado departamento de Antioquia, como movimiento integrante de Colombia Humana. Lo hicimos como movimiento internacional. Bueno, vamos a hablar de un proceso muy importante y es la gestión de Petro en el Congreso de Colombia. Aquí está Gustavo Petro en una de sus tantas intervenciones en el Congreso. Y una imagen muy diciente en el fondo. Estos dos señores que están en el fondo están bastante aburridos porque Petro seguramente les estaba cantando unas cuantas verdades. El señor de la corbata roja, que está a la derecha, es el señor
Juan Manuel Santos, quien fue presidente. Bueno, no estaban muy contentos con el debate y las denuncias que seguramente en ese momento estaba realizando Gustavo Petro. Vamos a hablar ya de lleno y de muy concreto de la gestión de Petro, porque aquí vamos a tener varias sorpresas. Como senador en 2006, como les decía, destapó la parapolítica, el escándalo de la parapolítica. ¿Qué ocurrió aquí? La parapolítica demostraba vínculos de políticos con grupos paramilitares, inclusive congresistas que estaban allá sentados con él, proponiendo y legislando, haciendo proyectos de ley, y tenían vínculos con paramilitares. Bueno, y aquí empieza todo el proceso. El computador de Jorge 40. En este computador se hallaron los nombres de senadores implicados, pertenecientes a la coalición del uribismo. Aquí están Zulema Hattin, Diez Malov, David Char, Álvaro García Romero. En el pacto de Ralito, que también lo denunció Gustavo Petro, fueron los acuerdos de políticos con las Autodefensas Unidas de Colombia en 2001 para refundar la patria. Refundar la patria. Esto suena escabroso. ¿Qué iban a refundar? ¿Qué iban a refundar si ya tenían el poder? Inclusive compartían el negocio con la guerrilla, el negocio del narcotráfico. Y así decían que iban a refundar la patria, pero ¿de qué refundación se está hablando aquí? Es bastante cuestionable esto, bastante. Y aquí vamos a presentar los nombres de los personajes. Este fue el trabajo de Gustavo Petro. Miren, señores, aquí está el firmante, cargo y Salvador Arana, gobernador del Sucre. Rodrigo Burgos, senador. Alfonso Campo Escobar, representante de la Cámara por el Magdalena. Miguel de la Espriella, representante de la Cámara por Córdoba. José Génico Serchar, senador. José María Imbet, representante de la Cámara. Jesús María López, gobernador del Córdoba. Juan Manuel López Cabrales, senador. William Montes, senador. Reginaldo Montes, representante de la Cámara por Córdoba. José de los Santos Negrete, gerente del Partido Conservador Colombiano. ¿Cómo les parece? ¡Qué belleza! Luis Carlos Ordós Goitia, representante a la Cámara por Córdoba. Aquí aparece mucho la palabra Córdoba. Córdoba es un estado, departamento de la Nación Magdalena de Colombia. Y tiene que ver mucho con Uribe. Eleonora Pineda, concejal de Tierra Alta, también en Córdoba. Es un municipio de Córdoba. Freddy Sánchez, representante de la Cámara. Sigfredo Senior, alcalde de Tierra Alta, municipio del departamento Estado de Córdoba. Edwin Musi, alcalde de Ovejas, Sucre. Este ya es de otro departamento de la costa. Aquí ustedes pueden encontrar senadores, gobernadores, concejales, alcaldes, representantes a la Cámara, es decir, senadores y representantes, es decir, congresistas. Y el gerente del Partido Conservador Colombiano. Bueno, seguimos. Así como Gustavo Petro denunció la parapolítica y denunció estos personajes siniestros de la historia y de la política de la nación granadina de Colombia, que ni siquiera deberían aparecer en los libros de historia, ni siquiera deberían ser borrados de la historia del Congreso de este país. Petro hace lo mismo con la FARC política. O sea, denunció al paramilitarismo, pero también denunció a la guerrilla más poderosa que tenía Colombia, a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Entonces, ¿qué es la FARC política? La relación entre miembros de organizaciones guerrilleras como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con políticos colombianos y extranjeros, además de otras personalidades que aparecieran en los computadores de Raúl Reyes, que era el segundo al mando del secretariado de las FARC. Cuestionó los vínculos de algunos de estos políticos con esta organización guerrillera, en el caso de Luis Fernando Almari, del Partido Conservador, señores, conservador, y tenía vínculos con la guerrilla, que supuestamente son opuestos, y quien habría hecho pactos con los guerrilleros, y estaría involucrado en el asesinato de Diego Turbay Cote y su familia. Una cosa muy grave. Entonces aquí entre los investigados pues tenemos a los siguientes. Estos fueron estos investigados resultan del trabajo de control político que realizó Gustavo Petro en ese momento. Y aquí tenemos Gloria Ramírez, senadora del Pueblo Democrático Alternativo. Wilson Borja, representante a la Cámara por Bogotá, pero este fue exonerado. Ojo pues, este fue exonerado. Lo que pasa es que aquí aparece como uno de los involucrados, pero él fue exonerado. Y eso hay que ponerle un asterisco grande. Hay que hacer la salvaguarda. ¿Por qué lo mencionamos? Porque de todas maneras, pero es que Wilson Borja estuvo ahí, sí, lo estamos mencionando, pero él fue exonerado. Es decir, él no tuvo nada que ver con el proceso y la justicia lo exoneró. Punto. Álvaro Leiva, ex candidato presidencial. Yo creo que también está en proceso. O sea, todos están en un proceso. Porque Álvaro Leiva es de corriente conservadora. Entonces, digamos que aquí también hay algunos que están en proceso. No los colocamos en proceso, pero porque uno ya conoce los casos. Lázaro Vivero, asesor de paz. William Parra, periodista. Liliana Patricia Giraldo, directora de una ONG, no se especifica cuál. Ha sido difícil encontrar el nombre de la ONG. Amílcar Figueroa, venezolano, miembro del Parlamento Andino. María Augusta Calle, diputada ecuatoriana. Jean-Pierre Gontard, es facilitador de nacionalidad suiza. Liliana Patricia Obando, sindicalista. Piedad Córdoba, senadora del Partido Liberal, que ha sido exonerada. Digamos que el proceso, la justicia falló en una instancia superior a su favor, aunque en estos momentos no se dice que la exoneración es total, pero ya hubo un pronunciamiento de las altas cortes a su favor, que le permite participar en política y en la actualidad pues es senadora del pacto histórico, electa. Entonces, cuando se habla de exonerados es porque la justicia falló a su favor. Entonces, no estamos diciendo que es que está ahí, no. La mencionamos porque estuvo o hizo parte del proceso inicial, pero fue exonerada. Vuelvo y lo reitero. Vamos a hablar del proyecto inicial, del proyecto base, que da toda esta proyección política y social hacia Colombia, de Gustavo Petro, y es la Bogotá humana. Aquí está Gustavo Petro como alcalde de Bogotá y está dirigiéndose a la ciudadanía con su proyecto de la Bogotá humana. El programa de gobierno en la alcaldía de Bogotá en el año 2012 fue 2012-2015 fue proyectado como un nuevo paradigma de desarrollo de la ciudad y se apoyó en 3 pilares: inclusión social, medio ambiente y defensa de lo público. Esta información la extraemos de razonpublica.com/un balance de la Bogotá humana.
Vamos a hablar de los logros de Gustavo Petro en la Bogotá humana, en lo que logró hacer, valga la redundancia, lo que pudo hacer porque no lo dejaron gobernar, lo suspendieron, lo inhabilitaron, lo echaron de la alcaldía, mejor dicho. Para superar la segregación y la discriminación, las estrategias fueron lo principal, vamos a hablar aquí, inversión en inclusión social. El presupuesto distrital para 2015 contemplaba 1,2 billones de pesos, con B grande, billones de pesos para el sector de integración social. Miren el dinero que invirtió en lo social. Atención a la primera infancia, una mayor atención a la educación, programas para grupos tradicionalmente vulnerados, grupos LGTBI, habitantes de calle, trabajadoras sexuales, etc. Una labor muy admirable. La construcción del modelo preventivo en salud, prevención en salud, tanto lo que hablan de la atención primaria de salud y modelos de prevención. Él lo implementó, y también los CAMAT, que eran los centros de atención a los habitantes de calle, para tratar su enfermedad, porque la drogadicción es una enfermedad y es un problema de salud pública. Bueno, entre los logros en educación se encuentra la meta específica de atención a la primera infancia, había alcanzado un 129% de avance en el marzo de 2015, imagínense, 129%, por encima, un 29% más de las metas que se habían propuesto, lograron superarlas en un 29% adicional, o sea, superaron el 100% y lograron un 29% adicional. Una cosa muy importante que logró Gustavo Petro en materia de educación. Alimento escolar para 890.000 estudiantes, la mayoría menores de edad, niños. Esto no es un logro menor, esto es un logro mayúsculo. 1 millón de niños, niñas y adolescentes matriculados gratuitamente desde prejardín hasta el grado 12. Miren lo que hace el sentido de la educación, el sentido común de proyectar una mejor sociedad. Acceso a Internet de alta velocidad para 100% de los colegios. Y esta señora Budinen robándose 70.000 millones de la conectividad a nivel nacional. Imagínense ustedes. Bueno, una jornada escolar de 40 horas semanales para 250.000 niños, niñas y adolescentes. Aunque yo generalizo, pues utilizo el término general, niños, pues, se entiende que son niños y niñas, bueno, y adolescentes. Logros muy importantes para que los tengan aquí. Vuelvan y lo repasen y vuelvan y lo estudien. A ver, pregunta, aquí hizo Petro. Alimento escolar para cerca de 900.000 estudiantes. Acceso a Internet para el 100% de los colegios, pero no Internet, no cualquier Internet, no, Internet de alta velocidad para que puedan desarrollar eficientemente sus tareas y sus labores educativas. Y la atención a primera infancia, que esto es fundamental. En salud, ¿qué logró? Lo más importante, sus mayores logros, reducir la tasa de mortalidad infantil a un dígito en una ciudad como Bogotá, que tiene millones de habitantes. Está rondando los 10 millones de habitantes, o bueno, los 10 millones de habitantes aproximadamente. Haber reducido a cero la mortalidad de niños menores de 5 años por desnutrición. O sea, ningún niño menor de 5 años se murió en Bogotá con la implementación de este proyecto de salud. Esto es mejor, de estos programas, el programa de salud de Gustavo Petro en la Bogotá humana. Los niños menores de 5 años en este programa no se murieron, vivieron y contaron la historia.
Se redujo a 0 la muerte de niños menores de 5 años. En otros frentes de política social, logros, estableció el mínimo vital gratuito de agua, porque esto es fundamental para que una persona pueda subsistir. Si una persona no tiene por qué pagar los servicios, por lo menos tener el agua, que cubre al 100% de ciudadanos de estatus 1 y 2. Fundamental esto, fundamental. Aquí es donde empieza el proceso de inclusión, el proceso de equidad social. Otorgó subsidios económicos a personas mayores, adultos mayores. Una población completamente vulnerable. Muchos, millones de adultos mayores no tienen pensión, no tienen ni siquiera el apoyo o la ayuda de un familiar. Mueren literalmente de hambre, sin casa, en la calle, como perros. Y perdónenme que utilice esta expresión que se utiliza aquí en Colombia, como perros, porque aquí desafortunadamente también a los animales callejeros los tratan muy mal. Ahora porque se ha venido adquiriendo una conciencia social con los animales, con el medio ambiente, pero lo que ocurre con los abuelos, con los adultos mayores, es indignante, es triste. Pero Petro hizo lo imposible. Aquí es donde entra el concepto de política. Hacer de lo imposible, hacer lo posible. Adoptó la controvertida medida de conceder reducciones de las tarifas de Transmilenio, porque esto es un negocio del señor Peñalosa. Él montó su negocio con Transmilenio. Y ahí fueron dilatando la construcción del metro, y Petro dejó todos los estudios, dejó todo para hacer el metro. Y bueno, aquí la corrupción de siempre, que no ha acabado, pues sigue poniendo en jaque a la ciudadanía, perjudicando el interés colectivo, el interés común, que es un metro, la capital del país, sin metro, imagínense. Vamos a hablar en este momento de la Bogotá humana a la Colombia humana. La transición, el modelo, proyección de Bogotá humana a Colombia humana. Y este fue el proceso que se dio a nivel nacional. Aquí vemos una valla, ya los de a pie con Petro, Colombia humana. Posterior a los resultados exitosos en Bogotá humana, se construye el proceso a nivel nacional de la Colombia humana. Y entonces, esta proyección inicial se hace por medio de un proceso llamado nodos, a nivel comunitario, municipal, departamental. El nivel organizativo se da desde los nodos en las ciudades y departamentos. Por ejemplo, Medellín humana, Manizales humana, a nivel departamental, Arauca humana, Caquetá humana. El objetivo principal de la construcción nacional del movimiento desde 2018 es consolidar un proyecto progresista para Colombia. Eso es fundamental y eso lo tenemos muy claro todas las personas que hemos estado en estos procesos, que hemos aportado a la fundación y la construcción de este proceso. Un proyecto progresista que Colombia solo ha tenido una sola vez y fue el de Tomás Cipriano de Mosquera. Bueno, Bogotá humana es la proyección de los procesos sociales y políticos para el resto de Colombia, para atender las principales problemáticas históricas de cada región, que son propias de cada una de las regiones del país. Y ahora vamos a hacer un pequeño alto con Gustavo Petro. Un pequeño y gran alto. Porque vamos a hablar de su fórmula
vicepresidencial. Una mujer valiosísima. Yo en los comentarios de Twitter, en Facebook, en las redes sociales, en conferencias donde he estado, me refiero a Francia Márquez como nuestra negra grande de Colombia. Ella es la negra grande de Colombia. Y lo van a ver por qué. Me complace mucho conocer y presentar la historia de Francia Márquez. De manera resumida, porque muchos elementos se van a quedar por fuera. Pero lo que ha hecho Francia Márquez es de admirar. Es una labor única que una persona en las condiciones y, digamos, en el entorno social que ella le ha vivido y le ha tocado padecer, dirían que es casi imposible que una persona como ella hubiera podido lograr lo que ha logrado hasta ahora. Y vamos a citar su frase. Abro comillas, soy parte de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques, de los páramos, cierro comillas. Entonces aquí, esta es una fotografía de Goldman Price y aquí aparece su fotografía retratando su frase y mostrándola a ella en el campo. Una gran mujer, digna de admirar, digna de imitar y digna de resaltar. ¿Quién es Francia Márquez? Bueno, Francia Márquez nace el 1 de diciembre de 1981 en la vereda Yolombó, corregimiento del municipio de Suárez, en el estado del Cauca. Con orgullo, en el Cauca. Es técnica agropecuaria en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. O sea, ella es egresada del SENA como técnica agropecuaria. Es decir, aprendió el tema agropecuario, su manejo técnico en el SENA, en la universidad que creó Gustavo Rojas Pinilla, el que llamaron dictador, porque este era la institución para la gente, para que aprendiera un arte, un oficio y pudiera trabajar, pudiera tener oportunidad de trabajar y poder, oportunidad de desarrollarse como persona. Es abogada de la Universidad Santiago de Cali, abogada, y una de las buenas abogadas, por lo que vamos a ver a continuación. En la actualidad cursa una especialización en escrituras creativas en la Universidad ICESI. En este momento está realizando su especialización, o sea que muy pronto vamos a tenerla como especialista, adicionalmente de su carrera como abogada, y este es su primer posgrado. Es madre cabeza de familia, tiene 2 hijos, es activista social del medio ambiente, de los derechos humanos, feminista y política colombiana. Fue representante legal del Consejo Comunitario del Corregimiento de La Toma, de Suárez, el municipio de Suárez, al norte del estado del Cauca, donde se opuso a la explotación minera indiscriminada y a la entrega indiscriminada de títulos mineros, debido al impacto negativo de estas actividades en la comunidad y en el medio ambiente, y el desplazamiento forzado de las comunidades. También participó en los diálogos de paz en La Habana, Cuba, en diciembre de 2014, en la 5ª delegación como víctima, para que lo tengan en cuenta, para que vayan empezando a desmontar todas esas falsas informaciones y noticias falsas que vienen construyendo los medios masivos que son pagados por el régimen de la Nación Granadina de Colombia. Entonces,
ella participó en la 5ª delegación como víctima. Ella no fue a apoyar a las FARC, no fue a decirles, sí, es que ustedes fueron muy buenos conmigo, o a decirle al gobierno, es que gracias gobierno, porque es que ustedes por fin van a negociar con ellos y ellos nos van a dejar de aterrorizarnos. Ella fue como víctima. Bueno, vamos a hablar de la defensa del medio ambiente en el estado del Cauca. Aquí comenzamos fundamentalmente la tarea, la labor, el sacrificio y todo el empeño que Francia Márquez le ha colocado a su trabajo. Aquí vemos una frase en rojo y dice, somos parte de la naturaleza, no sus dueños. Es una frase de Francia Márquez, muy sabia, por supuesto. No somos los dueños de la naturaleza, hacemos parte de ella. Y como parte de la naturaleza debemos aprender a respetarla, debemos convivir con ella, porque es que nosotros finalmente dejamos de existir y la naturaleza sigue en el tiempo. Por más daño que le hagamos, por más que la destruyamos, por más que la ultrajemos y queramos modificarla y queramos dominarla, el ser humano no es eterno. Pero la naturaleza sí es casi eterna. Digámoslo, es casi eterna. Bueno, vamos a hablar ya del contenido del trabajo de Francia Márquez. La defensa del río Ovejas, desde 1994 hasta 1997. Estaba muy joven cuando inició su activismo por la defensa del medio ambiente. Participó en el proceso de evaluación de los impactos que generaría a su comunidad y el territorio del megaproyecto de desviación del río Ovejas a la represa Salvajina. Imagínense, esa época. Ya tenía una proyección de lo que podría pasar con esto. Los efectos negativos, los impactos que traerían a la comunidad la construcción de este megaproyecto de la represa Salvajina. Un territorio considerado ancestral. Los efectos negativos no solo sobre el territorio, sino sobre la identidad étnica y la cultura de los habitantes. Porque fue más allá de lo ambiental. El territorio, la identidad de ellos como comunidad, de su cultura, de sus costumbres, de su idiosincrasia. En el 2005 participó en el proceso de exigibilidad a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, imagínense, y en la empresa de energía del Pacífico, EPSA, para reparar los impactos creados por el megaproyecto Salvajina, o sea, la represa de Salvajina. Y el proceso que no tuvo en cuenta el derecho fundamental de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, es decir, pasaron por encima de ellos. Como quien dice, como ustedes son los nadies, no son nadie. Entonces, ¿ustedes qué van a reclamar? Empezando porque ni siquiera entienden de lo que les estamos hablando. Así son, desafortunadamente. Así llegan a los territorios, pasan, atropellan, ultrajan a las comunidades, a las personas, pasan y quieren, digamos, disminuirnos como personas, como seres humanos, y encima dicen que no, que esa gente no tiene la razón, que esa gente está molestando, que esa gente no deja progresar al departamento ni al país, impiden el desarrollo. Así es con eso es con lo que sale. Bueno. La oposición a la minería indiscriminada. En el 2009 inició un proceso de protesta a fin de evitar que las comunidades afrodescendientes
del Consejo Comunitario de la Toma en el municipio de Suárez fueran desalojadas forzosamente del territorio ancestral. Esto es fundamental. Fundamental. Una cosa no está desligada con la otra. La minería indiscriminada no solo vulneraba la naturaleza, el territorio, destruía el territorio, contaminaba el río, sino que además afectaba a las comunidades. Y las comunidades, como se estaban oponiendo a estos procesos, pues, inevitablemente iban a sufrir las amenazas y el desplazamiento forzado. ¿Qué había hecho el gobierno fallido de ese momento? Había entregado el señor Héctor Sarria a empresas multinacionales como Anglo Gold Ashanti y otras personas, otros extranjeros, títulos de explotación minera a dedo, violando el debido proceso a la implementación del derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informal. Es decir, no le consultaron a las comunidades, no les preguntaron si querían que les devolvieran un lodazal sus tierras, les contaminaran el agua y fuera de eso lo sacaran de sus tierras. No les preguntaron absolutamente nada, sino que le entregaron los títulos mineros a esta gente y estos llevaron sus máquinas y se fueron para allá. Vamos a sacar todo y sacamos la plata y nos la llevamos, sacamos el mineral y nos llevamos la plata. Eso es lo que hacen en este país, eso es lo que mucha gente apoya, y eso no queda como que, pero ¿por qué habrá gente tan irracional? ¿Por qué? Porque no piensan un poquito. Piensen un poquito. No les estoy diciendo otra cosa, les estoy diciendo, hombre, tengan un poquito más de conciencia. Conciencia social, identidad, sentido de pertenencia. Bueno, el Consejo Comunitario de la Toma y varios de sus líderes fueron declarados objetivo militar. ¿Por quiénes? Por parte de los grupos paramilitares Águilas Negras, los Rastrojos y el Bloque Capital. ¿Cómo les parece? Aquí es donde la cosa se puso mal, porque esto ya era un asunto muy serio, ya era un asunto que involucraba la vida de las personas en la comunidad. Sin embargo, ellos resistieron a esas amenazas. No se dejaron intimidar, resistieron. Francia Márquez instauró una acción de tutela exaltando la violación de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la permanencia en el territorio, al debido proceso, de la consulta previa, libre e informada. Y fueron tuteladas mediante sentencia de 1045 del 14 de diciembre de 2010. Aquí es donde empieza la labor fuerte de Francia Márquez, donde se ve el temple, donde se ve la madera, de qué está hecha. Está hecha de un material fuerte, no de cualquier cosa, como la querían hacer ver por ahí. Estos artistas de poca monta, eso sí toca decirlo. Defensa del medio ambiente con sentido social, aplicando lo que estaba aprendiendo en la universidad, o lo que ya se avisoraba posteriormente, formalizar sus conocimientos en la universidad. Mejor. Participó en la asamblea permanente declarada por las comunidades afrodescendientes del Cauca, en el cual se le exigió al INCODER en esa época proteger a los territorios ancestrales de las comunidades negras y avanzar en la titulación colectiva y garantizar el acceso a la tierra por medio de compras realizadas por dicha entidad. O sea, no solo la protección, sino para que se les entregara títulos de las tierras y de esta manera, pues, proteger sus territorios, salvaguardar la integridad de sus comunidades, la integridad de su
cultura, de sus tradiciones. Eso es su ancestralidad. En el 2014 participó en la Mesa Interétnica e Intercultural del Norte del Cauca, en la cual se le exigió al gobierno fallido nacional detener la minería ilegal y el otorgamiento de títulos mineros sin consulta previa en territorios enemigos. Miren, y eso que ella en esos momentos pues había ya empezado el proceso más fuerte. Se le pidió al gobierno fallido de la Nación Neogranadina de Colombia identificar posibles actos de corrupción institucional frente a la minería ilegal que estaba contaminando el territorio. En octubre de 2014 fue desplazada. Ahí ya fue desplazada forzosamente del territorio y declarada junto con sus hijos objetivo militar por parte de grupos paramilitares. Triste. Esto es lo que ocurre en Colombia. Ella vivió el desplazamiento forzado por estos terroristas, porque no tiene otra palabra. Son criminales, terroristas, delincuentes. Ella vivió en carne propia esa situación. Vivió en carne propia con sus hijos las amenazas, el desplazamiento. Ella no es una persona adinerada ni con grandes extensiones de tierra, pero está defendiendo el territorio ancestral y a su comunidad y fue desplazada. En octubre de 2014, para que lo tengan en cuenta. Que es que ella tiene subsidio, que es que ella aparece en el CISBEN, que es que miren, que es que ella recibe, que está afiliada en régimen subsidiado. ¿Eso qué? Ella ha sido una persona pobre, y tenía derecho, y tiene derecho, inclusive siendo candidata a vicepresidencial a estar en el sistema, porque es que todos estamos en el sistema, todos. Y ella tiene derecho porque ella no ha sido una persona adinerada, ha sido una persona vulnerada, víctima de desplazamiento forzado por estos criminales que tienen presidente de, bueno, podríamos decir, presidente de llavero, porque realmente este señor no ha servido para nada. Bueno. Vamos a hablar de un proceso muy importante que viene y enlaza con lo que hablamos ahora de la lucha contra la minería. Y es la marcha de los turbantes hacia Bogotá. Aquí vemos a Francia Márquez con varias de las mujeres que estaban realizando su legítima protesta, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Ella organizó a las mujeres de la toma, detuvo la extracción ilegal de oro de sus tierras, ejerció una presión constante contra el gobierno de la nación neogranadina, el gobierno fallido, y encabezó una marcha de 10 días y 350 millas, es decir, unos 600 kilómetros, de 80 mujeres a la capital de la nación, o sea, a Bogotá, y lo que resultó en la eliminación de todos los mineros, o sea, de esos títulos mineros y los equipos ilegales en su comunidad, o sea, estaban yendo a destruir el medio ambiente, sacando el oro de cualquier manera y contaminando las aguas del río. La marcha de los turbantes, también conocida como Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, partió el 17 de noviembre del corregimiento de La Toma en Suárez, el municipio de Suárez, con 15 mujeres lideradas por Francia Márquez Mina, y que derivó posteriormente en la unificación de 80 mujeres en total. Este fue el inicio de, digamos,
el proceso más importante que ha encabezado Francia Márquez. Bueno, ¿cuál era el objetivo? Exigir al gobierno el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional para que se ampararan los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes de la región, exigir el fin de la minería ilegal en esa zona y la minería inconstitucional que estaba causando la contaminación del río Ovejas, desplazamiento forzado de las comunidades. Tras la movilización, las mujeres lograron el reconocimiento de 27 consejos municipales, comunitarios, perdón, 27 consejos comunitarios del norte del Cauca como sujetos de reparación colectiva. Este fue un resultado mucho más grande de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque aquí obtuvieron participación política. Y ahora vamos a hablar de los reconocimientos. Luego de este arduo trabajo que inclusive significó el desplazamiento forzado de ella y de sus hijos de sus propias tierras, de su propio territorio, por estos criminales, por estos delincuentes, que no les importa la vida, no les importa el futuro del país, no tienen sentido de pertenencia, no tienen nada, yo no sé, parece que fueran máquinas. Francia Márquez, exponiendo su propia vida, logra que se cumpla mucho más allá del objetivo. Y el premio a ese esfuerzo y a ese sacrificio y a esa entrega es en primera instancia el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Aquí tenemos una fotografía de Francia Márquez dirigiéndose a la comunidad, haciendo una conferencia. Aquí aparece distinta a como lo hemos visto últimamente. En 2015, Francia recibió este importante premio. Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría Defensora del Año por liderar la llamada Marcha de los Turbantes en 2014, en la que se exigió al gobierno de la Nación Neogranadina de Colombia un proceso de titulación de tierras para las mujeres. Para las mujeres. Miren lo que ella logró aquí. Miren lo que logró en los 27 consejos comunitarios, donde eran las principales protagonistas las mujeres. Y vamos con el premio más importante, el premio Goldman de Medio Ambiente. Aquí vemos una fotografía del momento cumbre cuando ella exhibe el premio al mundo, porque no era solo a Colombia, al mundo exhibía este importante premio, que es equivalente, para los que no saben, a un premio Nobel de Medio Ambiente. O sea que tenemos un premio Nobel de Medio Ambiente en Colombia. Y es Francia Márquez, la vicepresidenta. Ella fue elegida como la ganadora del premio de la Fundación Goldman en América del Sur por su lucha en defensa del territorio y contra las actividades de minería ilegal en el estado del Cauca, nación neogranadina de Colombia. Este ha sido el premio más importante, porque es un premio internacional, porque es un premio que significa ser un premio Nobel. Ser un premio Nobel. En Colombia no solo tenemos premio Nobel de literatura, el gran Gabriel García Márquez. Y bueno, Juan Manuel Santos porque se ganó el premio
Nobel de Paz con el tema de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, más un acuerdo que otra cosa. Pero este premio sí es un premio logrado con sacrificio, con inclusive exponiendo la propia vida y también surtiendo una consecuencia de exposición de la vida de sus propios hijos, porque no era solamente ella. Sus hijos también fueron víctimas, se han sido víctimas de esos criminales que los desplazaron de sus territorios. Aquí vamos a hablar de la influencia de Francia Márquez. Cuando ella recibe el premio Goldman, no solo se convierte en el símbolo de la lucha contra la minería ilegal, sino también se convierte en un símbolo afrodescendiente, étnico en Colombia y en el mundo. Se convierte en un símbolo de que las comunidades afrodescendientes tienen conciencia de la defensa del medio ambiente, de la preservación del medio ambiente. Y ese símbolo es una mujer que ha puesto su vida y ha puesto corazón a la labor que ha venido emprendiendo. Y por esta razón es que ha logrado los éxitos que ha cosechado hasta ahora. Y cómo no mencionar que ha sido una de las 100 mujeres influyentes del año 2019, según la BBC de Londres, por la defensa, la labor, por su defensa al medio ambiente, de las comunidades afrodescendientes y los derechos humanos en Colombia. Y aquí tenemos otro premio que también es importante, que no es muy conocido, el premio Joan Alsina de Derechos Humanos en el año 2019. Este premio no se conocía, pero aquí se los compartimos. Adicionalmente, ya ha participado en otros procesos políticos, organizativos, comunitarios, siendo la representante y siendo la vocera oficial. Y le han reconocido su tenacidad, su liderazgo y la forma de cómo lograr los resultados positivos para estos procesos. Aquí vamos entonces, ya hablamos de lo que ha hecho Francia Márquez, de sus importantes logros como lideresa, como abogada, como defensora de derechos humanos, como defensora de las comunidades afrodescendientes. Vamos a hablar de su salto a la política. Francia y su salto a la política. Era algo que era inevitable, porque si Francia no estuviera como candidata de Gustavo Petro a la presidencia, como vicepresidenta, pues estaríamos desperdiciando una gran y valiosa mujer. Francia fue candidata a la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia en el año 2018, con el aval del Consejo Comunitario del río Yurumangui para la circunscripción especial de afrodescendientes. Fue candidata en el 2018. El 4 de mayo de 2019 fue víctima junto a otros activistas de un atentado perpetrado con armas de fuego y granadas en el Cauca, que dejó 2 heridos. Esto ya era consecuencia de su participación en política. Y en junio de 2020 fue electa miembro del Consejo Nacional de Paz y Convivencia, del cual fue presidenta, lo que decíamos ahora. Su participación en otras importantes organizaciones. Creado a través del decreto 885 de mayo de 2017, como instancia para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de paz. Fíjense ustedes. Bueno, vamos a hablar ahora de la candidatura vicepresidencial de Francia. ¿Cómo logra ser la candidata vicepresidencial de Gustavo Petro para la presidencia de Colombia?
Aquí tenemos una imagen de ambos. Y en el fondo resaltando la figura de Francia Márquez como símbolo de nuestras tradiciones, nuestra ancestralidad, las comunidades negras, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la naturaleza, del medio ambiente, y como símbolo de la mujer colombiana. Aquí se resalta, y hay que resaltarla. Bueno, luego de la consulta presidencial del Pacto Histórico el pasado 13 de marzo, ella logra la segunda votación más alta en la consulta del Pacto Histórico. 785.000 votos logró Francia Márquez. Yo creo que 790.000 aproximadamente. Muy por encima de otros precandidatos reconocidos, que han sido malos candidatos, han sido malos gobernantes, porque quiere decir, han sido corruptos, la mayoría, que han sido de otras corrientes políticas ya acomodadas. Pero ella con su trabajo, con el reconocimiento internacional, logró pasar por encima de todos estos personajes que son reconocidos por los medios de comunicación, son exaltados y inflados por los medios de comunicación, pero que no fueron reconocidos por el público, no fueron reconocidos por el pueblo. Ella sí fue reconocida por el pueblo y eso lo celebramos como un gran triunfo. 785.000, 790.000 votos aproximadamente sacó ella, dejando relegados a esos candidatos que desafortunadamente no tienen una buena imagen que mostrar. No deberían ser candidatos, esa es la verdad. No deberían ni siquiera haber estado en esa consulta interpartidista. Bueno, Francia se gana este importante reconocimiento no solo por la labor de la defensa del medio ambiente, sino por otras cualidades, su sensibilidad, su vivencia propia en el territorio, su carisma, el trabajo por los derechos humanos en la comunidad, por vivir, por estar ahí en ese proceso, por no desfallecer. Ahora vamos a hablar de las propuestas. Las propuestas de Petro y Francia hacia la presidencia de Colombia. Aquí tenemos el día que firmaron la candidatura, aceptaron la inscripción de la candidatura. Gustavo Petro y Francia Márquez. Seguramente esta imagen va a quedar para la posteridad. ¿Cuál es la propuesta en términos generales? Y se los vamos a hablar muy claro y muy concretamente aquí. Desarrollar el capitalismo en Colombia. Recuperar la institucionalidad. Recuperar la justicia. Desarrollar el campo. Promover políticas ambientales acordes con el equilibrio natural. Implementar los acuerdos de paz. Realizar procesos de paz con los demás actores e insurgentes e ilegales. Promover una política de perdón social. Promover la educación e industrializar al país. La educación tiene que ir de la mano con la industria, no es separada, tiene que ir de la mano. Cuanto más educado sea un pueblo, más desarrollos tecnológicos y avances industriales va a tener. Y va a tener desarrollo, va a tener prosperidad económica. Recuperar la salud y regular las pensiones. Estas son, a nivel general, las propuestas de Gustavo Petro y Francia Márquez. Además de crear instituciones que representen a las comunidades, por ejemplo, un ministerio de la equidad o la igualdad, aunque sonaría mejor equidad, pero ahí es donde, digamos, se empieza a construir la propuesta. Y los procesos sociales de reconocimiento de las comunidades más vulnerables. Vamos a hablar de los principales retos y de la propuesta
de Petro y Francia. Aquí vemos una caricatura de Gustavo Petro con 6 de sus principales propuestas, más grandes, más generales, desglosadas un poco, sobre las pensiones, sobre el medio ambiente, sobre la mujer, la justicia, la salud, la educación. Y vamos a hablar de los retos, ahora sí. Como habíamos planteado las propuestas generales, desarrollar el capitalismo en Colombia. ¿Cuál es el reto que supone desarrollar el capitalismo en Colombia? Pues concertar con los grupos económicos. Ese es el primero. Hay que concertar con los grandes grupos económicos, no nos podemos poner a pelear con ellos. Hay que buscar concertar con ellos y desarrollar un capitalismo humano, es decir, la economía al servicio del ser humano y no al revés. El ser humano por encima de la economía. Vamos entonces a hablar de otro aspecto importante, de otra propuesta, recuperar la institucionalidad. ¿Cómo se recupera? Pues reformando las instituciones del país. Ese es el reto, reformar las instituciones. ¿Para disminuir qué? Burocracia, disminuir corrupción y politiquería. No más funcionarios corruptos, no más funcionarios ineptos, no más funcionarios recomendados ni rosqueros, ni que porque es que este es el primo del primo del amigo de la amiga de no sé quién, el familiar de no sé quién, no. Este es uno de los retos más importantes, la reforma de las instituciones. Y esto va a generar mucha controversia, pero si no se reforman las instituciones, no se va a recuperar la institucionalidad por más que se quiera, por más que se implementen estrategias, por más que se coloquen en el papel y se formen leyes y artículos, no se va a lograr si no se reforma. O sea, si no se hace en la práctica. Recuperar la justicia, otra reforma. Pero la reforma no es aumentar, es bajar los jueces, el número de jueces y incrementar las cargas, no. La reforma es para dar celeridad a los procesos. Y eso, para eso se requiere más personal de justicia, que actúe con eficiencia y con eficacia. O sea, hay que contratar a más personas del área de la justicia. Necesitamos más jueces, necesitamos más abogados encargados de esos procesos, pero no de medio tiempo y no ocasionales, no, tiempo completo. Ese es otro de los problemas grandes que se tiene, la justicia. En la justicia tenga celeridad y podamos enfrentar la criminalidad, la corrupción, la politiquería. Bueno, desarrollar el campo. Este también es fundamental. ¿Cuál es el reto que significa uno de los más grandes retos, aparte de los dos primeros y el tercero? Recuperar el territorio para los campesinos y brindar garantías de seguridad, créditos productivos. Y volvemos al problema de la tierra en Colombia, el desarrollo del campo. Necesitamos recuperar el territorio cultivable, sano, para que los campesinos puedan trabajar, puedan hacer lo que ellos saben hacer, cultivar la tierra, dándole seguridad, eliminando los grupos irregulares, insurgentes e ilegales, a todos. No puede quedar ninguno. Yo aquí no estoy defendiendo ni a la guerrilla, ni estoy defendiendo a los unos o a los otros, y mucho menos a los paramilitares, porque todos, desafortunadamente para unos y otros de bandos distintos, no han hecho nada positivo por el país. Ninguno de los dos bandos. Bueno,
Promover políticas ambientales y acordes con el equilibrio natural. Evitar el fracking. Ese es uno de los retos principales. La fumigación con glifosato, destruyendo la naturaleza. La extracción minera indiscriminada, porque precisamente ha luchado Francia Márquez. La contaminación radioactiva por desechos nucleares extranjeros en el Amazonas, para que lo sepa, pero en el Amazonas colombiano. Evitar la destrucción de los ecosistemas, los bosques, las zonas naturales, los bosques que se vienen destruyendo en el Chocó y en otras zonas del país. Ustedes deben saber esto. Y estos son los retos. ¿Cómo va a hacer Gustavo Petro y Francia Márquez? Van a tener que tener mucho discernimiento, mucho análisis, mucha concentración para poder afrontar estos grandes retos que van a tener a partir del 7 de agosto. Implementar los acuerdos de paz. El reto es hacer el cumplimiento de los acuerdos. Ese es el reto más grande que tienen en materia de paz. ¿Y cómo se hace eso? Pues haciendo cumplir los acuerdos, haciendo efectivos los compromisos que hizo el gobierno en todos los aspectos. Así sea hayan sido gobiernos fallidos, pero tienen que hacerse cumplir esos compromisos. Eso no se puede quedar así, hay que hacerlos cumplir. Realizar procesos de paz con los demás actores indigentes e ilegales, fundamental. Si esta guerra no la paramos, el país no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Adelantar un proceso de negociación con garantías especiales. Hay que tener garantías para que esta gente se desmovilice. De lo contrario, ellos van a seguir allá. Ellos no van a aceptar que entregar las armas y a cambio un canazo y encima estigmatización. No, ellos no van a, tampoco son tan tontos como para negociar que los metan a la cárcel. No tiene sentido. Eso sí, uno de los principales retos que significa el de realizar procesos de paz es no perder la autoridad y la autonomía. Para que lo sepan. Bueno, aquí viene uno de los temas controversiales durante los últimos días y es la política del perdón social. Entonces, ¿qué significa esto? Significa un reto. ¿Cuál es el reto? Brindar las herramientas a la sociedad para no repetición y no discriminación social de determinados actores. Lo que se pretende es un diálogo social, un pacto social que va a asegurar que va a haber justicia, pero no va a haber impunidad. Justicia sin impunidad. Y va a haber justicia con verdad y reparación. Eso es lo que propone Gustavo Petro en el perdón social. Petro no propone quitarle las penas a los corruptos, no va a indultar corruptos. Ténganlo por seguro que no va a hacer eso. Ni yo tampoco lo haría en su lugar. Promover la educación e industrializar al país. Esto es fundamental. ¿Cuál es el reto? Implementar educación gratuita y de calidad, con disponibilidad de recursos, reformando el sistema educativo. Asimismo, pues hay que dirigir una política de fomento empresarial de la mano, con recursos para la industria pesada y de largo alcance. Industria que asegure mano de obra y que asegure una estabilidad laboral. La industrialización va de la mano con la educación. Sin educación no hay industria. No hay por mucha plata que hay. Se necesitan educación para hacer las cosas bien, para que los productos sean competitivos y el país tenga una exitosa carrera industrializada, a industrializarse. Bueno, este punto es esencial. Recuperar la salud y regular las pensiones. La salud se perdió. ¿Por qué? Porque hay un personaje que se inventó o promovió mejor la Ley 100 de 1993
Ustedes saben quién es. El reto es no solo eliminar esa ley, sino proponer un nuevo sistema de salud regulado por el Estado. No hay de otra. Porque si no es el Estado el que controle la salud, esto se va a salir de control muy pronto. Gestionar la administración pública de las pensiones. Esto también es fundamental, porque es que yo no puedo, como presidente, yo no puedo estar sacando 4.5 billones de pesos de las pensiones, de los ahorros de la gente para construir carreteras que muy seguramente no van a funcionar o van a quedar a medias, o para construir puentes que se van a caer. Las pensiones deben fortalecerse en el sector público y Petro va a fortalecer las pensiones desde el ámbito público para que las personas puedan tener una oportunidad de pensionarse, de jubilarse, de tener una vejez con dignidad, para tener un ingreso, puedan comer, puedan tener su vivienda, tengan con qué pagar, tengan con qué comprar, tengan donde, como decimos aquí en Antioquia, tengan donde meter la cabeza. Entonces, las pensiones deben ser públicas. Se van a dar incentivos para que las personas tengan su pensión en el fondo público. Obviamente no va a desaparecer los fondos privados tampoco, porque eso sería, digamos, darle la razón a los que están diciendo que Petro va a nacionalizar las pensiones. Sería lo ideal, porque los fondos privados de pensión han demostrado su ineficacia y han demostrado que engañan a los cotizantes, los engañan para poderlos pasar y para poderlos mantener ahí. Los engañan. Entonces, cuando una cosa funciona con engaño, como dicen por ahí, el mentiroso es ladrón. Y sí, son ladrones. Porque cogen esa plática y la ponen a trabajar para ellos, producir más plata para ellos. Si pierden, adivinen quién pierde. Pierde el ahorrador. Pero si ganan, adivinen quién gana. Ganan ellos. Ahí sí ganan. Y las ganancias no las socializan con nadie, las socializan entre ellos. Entonces, las ganancias, cuando se gana, ganan ellos. Y cuando se pierde, pierde el pueblo. Igual ellos nunca pierden. Nunca van a tocar sus fortunas, ni sus recursos, ni sus activos, o los van a poner en riesgo para perder. No, más fácil pongamos la plata de los demás, de los otros. Y si perdemos en el negocio, pues pierden ellos y ellos pagan. Nosotros no perdemos. Esa es su filosofía. Para que sepa. Para que la gente que vea este video diga, pero es que no, lo han dicho muchas veces. Sí, lo estoy diciendo yo. Tengo autoridad para decirlo porque soy constituyente andino por la República de Colombia y porque soy politólogo y porque soy especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina. Y tengo toda la autoridad para hablar de eso y porque trabajé en la Personería de Medellín en el Observatorio de Salud. Por eso, porque me ha tocado ver casos. Entonces, aquí no estamos hablando por hablar. La idea es que ustedes puedan ver estos retos. Estos son retos. Estos no son simplemente propuestas. Yo puedo proponer lo que quiera. Pero eso a la ejecución, a la puesta en práctica, a la puesta en marcha es otro paseo. Estos son los retos que estamos mostrando, porque esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Es más difícil lo que está proponiendo Petro hacer que la destrucción que han generado estos políticos apátridos, terroristas, que han acabado con la salud, con las pensiones, con la estabilidad laboral de los colombianos. Entonces,
tenemos que ser muy concretos y muy directos cuando vamos a afirmar las propuestas generales. Estas pues, pueden utilizar sus propias palabras, pueden ser un poquito menos beligerantes que yo en este momento, ¿cierto? Porque estas vainas dan coraje, pero estos son los retos que tienen a nivel general. Pueden tener más retos, inclusive. Si los vemos con más rigurosidad, pues pueden tener más retos todavía, más difíciles. Estos son los generales que identificamos en los temas, digamos, más importantes a nivel nacional, que necesitan inmediata intervención. Es que ustedes no se imaginan la crisis en la que está el país. Ahora menos las personas que son escépticas y los que son de difícil acceso, los que son de difícil, que no se les llega fácil, que son cerrados. Dicen, no, es que yo pienso así y así, y así es. No han dimensionado todavía la crisis tan grande que tiene el país. Aquí se ve en 2, 3 diapositivas. Bueno, vamos entonces llegando a una recta fundamental y es Petro y el pacto histórico. Aquí tenemos los candidatos al Senado por el pacto histórico. No me voy a detener a hablar mucho sobre esto, porque como en todos los procesos, pues hay problemas, ¿cierto? Aquí ya es lo importante, que se lograron 20 curules, 20 senadores. Eso es lo que importa en este momento. Aunque se sabe que en estos momentos la mayoría la tiene la oposición, porque ellos van a fungir como oposición cuando Petro llegue a la presidencia. Vamos a tener más de 80 opositores. Bueno, 80 no, vamos a tener 5 que van a estar a favor y se van a sumar al pacto histórico, que son las curules del Partido Comunes. Precisamente ellos no apoyarían a un eventual gobierno de continuidad uribista, y uno que otro senador que quiera empezar una construcción y quiera generar un proceso de transformación para el país, va a estar con Gustavo Petro y Francia Márquez. Los otros van a estar en contra del país. Equipo contra Colombia, coalición de la desesperanza y todas esas cosas que hay por ahí. Bueno, estamos hablando como del programa Actualidad Política en algunos pasajes, pero yo quiero que ustedes vean con la mayor claridad y simpleza posible esto. ¿Cuál es el objetivo que ha querido proyectar Gustavo Petro con el pacto histórico, con esta coalición? Y es un gran acuerdo nacional. No ha sido el primero, no va a ser el último, pero es un proyecto un poco más moderno que pretende integrar a diferentes sectores y actores sociales y políticos. Todos los que quieran construir una nación distinta, así vengan del equipo contrario, tienen cabida en el pacto histórico. Porque esto es, más allá de un pacto histórico, es un pacto nacional. Todo el que esté cansado del continuismo uribista va a estar en el pacto histórico. Obviamente, como les decía ahora, el pacto histórico tiene muchos problemas que se tendrán que ir resolviendo por salud política de la coalición y salud política del presidente. Se tendrá que sanear los procesos de corrupción, hay que erradicarlos de raíz, vengan de donde vengan, y se debe empezar por la casa. Los procesos de oportunismo también. Y todo lo que sea necesario en los términos democráticos y políticos que se deban hacer para que el pacto histórico funcione, se harán y se deben hacer. Bueno, desde la visión de Petro, el pacto histórico debería integrar a las diversas expresiones sociales, culturales, políticas para un proceso de construcción nacional.
que fijará su meta en trabajar por un mejor país. Esto es el resumen de lo que construimos como concepto de lo que es la coalición Pacto Histórico y de lo que significa para Petro. Obviamente puede tener más consideraciones más amplias, pero este, digamos, como un resumen muy general de lo que es y significa el Pacto Histórico para Colombia y para Gustavo Petro. Vamos a hablar de Francia Márquez, su movimiento, Francia, soy porque somos. Todo esto ha sido cuidadosamente pensado. Francia Márquez me parece una mujer brillante, porque cada vez que hemos leído su biografía, hemos leído su trabajo, hemos visto cómo se expresa, cómo habla, cómo le llega a las personas. Creo que es más que meritorio que esté como candidata a vicepresidencial. Aquí tenemos una imagen que lo dice todo. La ancestralidad, la visión del mundo, la visión de país, la visión de un ser humano. Esta es otra frase de Francia Márquez. Soy un eslabón de la cadena y la cadena no se rompe aquí. Abro y cierro comillas. El nombre de su movimiento político, Soy porque somos, es una palabra de origen sudafricano. Ubuntu. Ubuntu significa soy porque somos. Shoda Richards explica en su conferencia qué significa Ubuntu. Y es una palabra, según ella, que puede cambiar cómo trabajamos, vivimos y lideramos. Dicha palabra también se refiere al poder de nuestra humanidad compartida, basada en la movilidad, la compasión y la interdependencia. Es decir, el ser humano no puede vivir sin el otro. Necesitamos del otro. El ser humano solo no hace nada. Pero el ser humano con el otro hace todo. El movimiento Soy porque somos pretende erradicar, entre varias cosas, las políticas de la muerte, el hambre y la mercantilización de los derechos. Y esto sí que es importante, fundamental, que la vicepresidenta tenga esta visión, que haya plasmado esta visión desde su movimiento y que la esté ejecutando, porque ella lo ha ejecutado como lideresa social y ambiental. Lo ha hecho. Aquí estamos viendo que la acción corresponde con el pensamiento y corresponde con la palabra. Hay una dinámica coherente entre lo que se dice y se practica, entre lo que se dice y lo que se hace. Aquí se ve. Y hemos llegado al final de nuestro taller dinámico, la sesión número 2, la introducción a las propuestas de Gustavo Petro y Francia Márquez, al trabajo, para que tengan los elementos suficientes mínimos de contrarrestar la información falsa, las noticias falsas, para que den argumentos a las personas y digan, vean, estos son nuestros candidatos, esto es lo que nosotros proponemos al país. Proponemos un proceso de transición hacia el cambio, con transparencia, con honestidad, sin politiquería, sin corrupción, con sentido social, con sentido de pertenencia, con identidad nacional. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este taller, a los compañeros líderes que integran los comités, grupos, movimientos de
a nivel nacional en el Movimiento Social Progresista, MSP, en Colombia, en el estado de Antioquia también, las personas que nos acompañaron, a los compañeros del Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Brasil, de México, que nos acompañan también en la transmisión. Muy agradecido con todos ustedes, muy complacido de tener esta gran audiencia. Nuestra audiencia es internacional. La campaña es de dirección internacional, pero porque queremos hacer un proceso muy transparente, un proceso muy concreto, donde se puedan incluir la mayoría de los sectores, y sabemos del trabajo que muchos de ustedes han realizado y que ha sido desconocido a nivel de Bogotá, ha sido desconocido en otras instancias, y que nosotros aquí vamos a visibilizar. Los vamos a visibilizar porque ustedes también son Colombia. Bueno, los invito para el próximo taller dinámico, nuestra tercera sesión. Vamos a iniciar con las propuestas a nivel general de Gustavo Petro y Francia Márquez hacia la presidencia de Colombia. Vamos a explicar con un poquito más de detalle las propuestas, y la idea es que ustedes se formen una idea general de cada una de las propuestas, puedan tener elementos de juicios para argumentar, para controvertir, como les digo, sin minimizar a otros, sin destruir su imagen. Una cosa es hablar y otra cosa es hablar por hablar. Aquí tenemos que aprender a ser directos con el mensaje, a manejar bien los mensajes indirectos y también a argumentar el por qué Colombia requiere un cambio urgente, una transición hacia el cambio. Bueno, quienes habla, Alexander Ferms, constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social, periodista y delegado internacional principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, en Colombia. Los conceptos los damos también en calidad de politólogo, para que ustedes tengan una opinión más concertada, ¿cierto? Con rigor científico y académico. Aquí somos muy profesionales y muy serios con nuestro trabajo. Cuando tenemos que hacer comentarios los hacemos. Cuando tenemos que decir que una cosa está bien hecha, lo decimos. Cuando una cosa está mal hecha, también la decimos. Y no nos quedamos en el problema, nos planteamos soluciones. Para eso estamos aquí, para ayudarlos con este proceso pedagógico, para ayudarlos a orientar y para generar un proceso de autoaprendizaje y de aprendizaje conjunto, porque todos los días aprendemos. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de nosotros, y así sucesivamente. Bueno, hemos completado la primera etapa de estos talleres, los 3 primeros talleres: la sesión introductoria, las estrategias comunicacionales y la introducción a las propuestas, al proyecto político y la propuesta política de Gustavo Petro y Francia Márquez. Los invitamos para que visiten el canal de YouTube y generen dudas e inquietudes, una vez que las compartan, nos hagan saber las opiniones a través del grupo de WhatsApp. Vamos a estar compartiendo nuevamente el formatico de requerimientos sociales. Yo sé que algunos han tenido dificultad, no importa, vamos a apoyarlos con el diligenciamiento. Lo importante es que ustedes identifiquen las problemáticas e identifiquen desde sus territorios las posibles soluciones, porque son ustedes los
habitantes de sus territorios y conocen las problemáticas y además son los más adecuados para proponer una solución inicial a estas problemáticas. Bueno, los dejamos hasta aquí. Estamos muy complacidos de acompañarlos en estas sesiones y vamos para adelante, vamos a seguir construyendo la nueva nación. Hasta pronto. Movimiento Social Progresista. Somos futuro.